Buenos días amigos, bienvenidos al programa Maestros del Notariado, donde conoceremos la parte más humana y personal de los maestros notarios. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Adrián Iturbide Galindo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, contento de estar con usted. Nosotros también estamos muy contentos de estar con usted. ¿Nos puede explicar un poco sus logros en notariado? Bueno, pues el mayor logro es, creo que los años transcurridos. Soy notario desde el año de 1972 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, o sea que ya ya cuenta en alguna forma, y a lo largo de mi vida profesional he tenido enormes satisfacciones. En la parte institucional fui presidente de este colegio en el año de 88 y 89, después de haber formado parte de otros consejos directivos desde mis primeros años hasta llegar a la presidencia. Con posterioridad ya en el nivel nacional, fui vicepresidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y en el año del 2003-2004 tuve el honor de presidir ese colegio. He formado parte también de la Unión Internacional del Notariado Latino. Soy consejero actualmente honorario, ya me he retirado de la actividad, de la parte activa de ser consejero, pero bueno, soy consejero honorario y en alguna época también fui secretario de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión. Entonces, bueno, he tenido una trayectoria ahí muy satisfactoria para mí, muy honrosa. He tenido esa gran fortuna de poder estar en los cuerpos directivos del notariado. Y obras que... Bueno, a lo largo de mi vida he escrito algunos artículos, algunos ensayos, algún libro sobre el capital variable. Está ahorita en edición una segunda versión, un segundo libro del tema de la variabilidad del capital de las sociedades anónimas, que es el derecho mercantil. A mí me ha apasionado en el ejercicio de mi profesión y es un tema que creo que, a pesar de lo antiguo que es, porque está desde la ley del 34, es un tema, el de la variabilidad del capital, que conserva su vigencia y que todos los días en todo el país se aplican estatutos de sociedades anónimas de capital variable. Entonces, espero que sea de interés de los lectores de esto y que sirva un poquito de una opinión, porque en materia jurídica todo es opinable, de una opinión de alguien que ha ejercido nuestra profesión tantos años. Seguro que sí, enhorabuena. Gracias, señorita. Y bien, ¿qué fue lo que a usted le inspiró a estudiar notariado? Pues mire, realmente son de esas cosas que en la vida pasan accidentalmente. Yo no pensaba ser notario. Cuando decidí elegir después de la preparatoria la carrera, me gustaba el derecho, me llamaba la atención el derecho, pero no específicamente el notariado. ¿Y cómo fue que usted se dedicó al notariado? Pues realmente fue un aspecto circunstancial. Yo decidí, después de la preparatoria, después del bachillerato, entrar a la Facultad de Derecho de la universidad. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México y me gustaba el derecho. ¿Por qué? No lo sé, siempre me llamó la atención. Porque en casa no tenía yo un antecedente de abogados. En mi casa paterna, mi padre era dentista, y cuando yo le dije a mi madre que iba a estudiar para abogado, pues no lo entendía. No entendía por qué me iba yo a algo que no era la carrera que estaba en casa, ¿no? Que era la odontología. Bueno, pues cuando terminé la carrera, a finales de la carrera, tuve un maestro extraordinario en la universidad que marcó mi vida y que fue el doctor Oscar Mourinho. Él en el primer año me dio una materia extraordinaria de introducción al estudio del derecho, y él tenía como costumbre, era cabeza de un bufete de mucho prestigio en la Ciudad de México, y él entonces elegía a sus colaboradores de sus alumnos. Entonces, en el primer año que estuve con él, me buscó después, y a un compañero mío que fue maestro universitario ya fallecido, y a mí nos llamó y nos dijo: ¿quieren ustedes incorporarse a mi bufete?
pues yo que venía de un ambiente de odontólogos, me caía muy bien encontrar una vía con un maestro tan afamado. Entonces nos citó en su despacho, ahí en las calles de 5 de Mayo, en el edificio París, y nos dijo que él tenía como costumbre para admitir a sus alumnos primero como pasantes y después ya como abogados en su despacho, primero formarlos en diferentes áreas. Y así nos dijo que íbamos a tener que trabajar un año en un juzgado para aprender el ámbito judicial, después en un en un bufete que se dedicara a los aspectos penales, luego en otro que tuviera asuntos corporativos, y finalmente en una notaría. Era el cuarto requisito que él ponía. Y cuando se terminara ese ejercicio de preparación, entonces podíamos entrar a su despacho. Bueno, pues yo acepté gustoso, y entonces mi primer año trabajé en un juzgado, en el juzgado 11º de lo civil. El juez era un abogado extraordinario, que fue mi maestro también, don Leopoldo Aguilar Carvajal, que guardo de él un recuerdo extraordinario, aprendí muchísimo de él. Y cuando terminé mi primer año y esperaba yo que el maestro Morino me indicara a qué despacho debería yo entrar para seguir el entrenamiento que le exigía, pues cuando llegué a su oficina con mi compañero, que estaba también en esa misma situación, me encontré con la infausta noticia de que al maestro Morino le había dado un aneurisma y estaba el hombre incapacitado, estaba inconsciente como un vegetal en su casa de Cuernavaca, y que obviamente pues todo lo que él había ofrecido, esto se acababa. Me pudo muchísimo el problema de mi maestro y salí caminando de la oficina de él hacia el estacionamiento donde había yo dejado mi auto. Y pasando por las calles de Isabel la Católica y 16 de septiembre, vi en el letrero del segundo piso, del tercer piso, el nombre de un tío mío. Era primo hermano de mi padre, don Joaquín Oseguera Iturbide, era notario, y dije, bueno, pues subo a preguntarle a ver que él me oriente, ¿no? Subí a la oficina de don Joaquín y le pregunté, le platiqué lo que me había sucedido y le pregunté que si él entre sus conocidos me podría recomendar algún bufete de algún amigo donde pudiera yo entrar a trabajar. Y me dijo que por supuesto, él tenía un gran amigo que fue un gran abogado, luego presidente de la barra, don Emilio González de Castilla. Y casualmente don Emilio González de Castilla estaba buscando algún pasante, que hoy ya estaba por recibirme, pero bueno, sin embargo me dijo que estaba por regresar de un viaje a Europa, que regresara yo con él en un par de semanas. Ya cuando me iba me detuvo y me dijo, oye, mientras llega Emilio, yo tengo mucho trabajo, ¿no te quieres quedar estas 2 o 3 semanas aquí a ayudarme en la notaría? Y me quedé 10 años, me quedé con él. Vale. Y empecé a trabajar en la notaría y ya no me quise salir de la notaría. Entonces por eso me hice notario. Es una profesión que una vez que capta el interés del abogado, uno se enamora de ella. Y eso fue lo que me pasó. Fue accidental totalmente, ¿no? Digo, qué linda historia que nos contó, a pesar que desafortunada por un lado, sí, pero luego lo llevó por un camino muy... El camino me llevó a la notaría. Y entonces, bueno, pues había yo tenido, no lo dije, otro acercamiento con una notaría unos años antes, cuando salí yo de la secundaria para entrar al bachillerato. Tuve unos días, evidentemente, las vacaciones de diciembre, porque el ciclo escolar en México era de febrero a diciembre, de noviembre a diciembre. Las vacaciones eran en el invierno. No teníamos el horario el calendario de verano que ahora existe en el sistema educativo. Y entonces en el año de 56, 57, en unas vacaciones, el esposo de una prima mía, que era abogado, me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Yo era un chaval. ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Pues no tengo nada que hacer, ¿por qué no vienes a ayudarme? Y él trabajaba con su padre, que era notario. Y entonces caí en la notaría cuando ya era un mozalbete terminada la secundaria, pero ahí tuve el primer contacto con los protocolos. Cargué muchos protocolos en esa época y me quedé convencido que para ser
ayudante de notario, que la palabra correcta es tagarote, esa es la palabra castellana del ayudante del notario, no es tarugote, hay algunos que son tarugotes, pero este es tagarote. Tenía uno que tener buena condición física porque había que cargar los libros que en esa fecha eran libros cerrados del protocolo, y vaya que pesaban, ¿no? Bueno, pero fue una cosa accidental, pero bueno, tuve ese contacto con la notaría, y ya después con don Joaquín Oseguera, con mi tío, entendí y aprendí lo que es ser notario, ¿no? Fueron unos años extraordinarios de enseñanza. Era un hombre, cuando me preguntan de Joaquín Oseguera, yo digo que era un hombre sabio. Y era un hombre sabio porque era un hombre bueno. Él fue presidente de este colegio también. Le tocó una anécdota que pocos conocen y que voy a aprovechar ahora para comentarla. El notariado de la Ciudad de México es, sin duda, y sin menospreciar al notariado del interior del país, es sin duda el mejor preparado y el mejor capacitado para el desempeño de esta función, simple y sencillamente porque se exige una oposición rigurosa para ingresar. Es un examen que permite al mejor del concurso ser notario. Y entonces absolutamente se entra al notariado por méritos propios. Todavía la gente pregunta, oye, ¿y qué se heredan las notarías? No, no se heredan, hay que luchar por ellas, ¿no? Y entonces este colegio en el año del 46 colaboró con una reforma a la ley del notariado, una ley icónica del notariado, la ley del 46, en donde se estableció el examen de oposición como requisito absolutamente indispensable para ingresar al ejercicio. Hasta antes del 46 había un procedimiento de ingreso, sí se hacía algún análisis de la capacidad del notario, pero había un sistema de adscripciones. El notario titular nombraba a un ayudante, a uno de sus ayudantes como notario adscrito, y cuando el notario titular dejaba de ser notario, el adscrito automáticamente se hacía notario. Esto funcionaba bien, pero se prestaba para ciertas actividades no tan correctas, y además daba la imagen de que pues heredaba, ¿no? Yo nombraba a mi hijo, luego renunciaba y mi hijo quedaba como notario. Eso no debe ser, no debe funcionar. Y bueno, la Ciudad de México desde el año de 1946 tiene el examen de oposición. Ese logro del Colegio de Notarios pues es una de los triunfos más importantes y de los cimientos de fortaleza del notariado de la ciudad. Y entonces a lo largo de estos años, 70 años, un poco más del examen, lo hemos defendido, pero con todo, ¿no? Hubo una anécdota que en algún momento, no voy a mencionar el nombre del presidente, pero lo van a adivinar, un presidente de la República, cuando el presidente era realmente de un poder absoluto, llamó al jefe de gobierno de la ciudad, entonces era una regencia, indicándole que él tenía un compromiso con algún funcionario público al que le debía alguna gratitud por servicios prestados y que había pedido ser notario. Y entonces el presidente tomó el teléfono, le llamó al jefe de gobierno, el jefe de gobierno recibió la instrucción directa del presidente y le dijo: el licenciado fulano de tal va a ser notario, arregla lo que tengas que arreglar para que se le expida la patente. Este funcionario se comunicó con don Joaquín Oseguera, que era el que era presidente del colegio a la sazón. Y el hombre, que era un hombre muy tranquilo, aunque por dentro recibió una petición tremenda, lo tomó con mucha calma y no se negó. Le dijo: si es petición del presidente, pues haremos todos los arreglos para que el recomendado de él pueda acceder a la función notarial, pero pues tiene que cumplir con ciertos requisitos que están en la ley y que esos no los podemos obviar. Y el primer requisito es que para ser notario primero tiene que ser aspirante, y para ser aspirante tiene que pasar un examen, el examen de aspirante, que es un examen similar al de oposición, nada más que ahí no compite uno contra otro, sino compite uno consigo mismo para salir aprobado.
Esto creó un revuelo en el notariado de aquellas épocas. Los que estábamos jóvenes y que éramos aspirantes, estábamos muy enojados porque venía un tercero a meterse con una recomendación al notariado. Pues el Colegio de Notarios sesionó, designó a un jurado de mucha prosapia, de grandes maestros, y se les dio fecha para el examen. Y obviamente lo que se esperaba es que este abogado, que no tenía ningún antecedente, ninguna preparación, ninguna cercanía con el notariado, pues no sabía lo que estaba pidiendo. Y entonces el jurado, con gran gallardía, lo reprobó por unanimidad de votos. Y con eso le dijeron no al presidente de la República. Debo decir que casi costó la existencia del notariado, esta negativa. Pero la gallardía de los consejeros de aquella época lograron defender la institución. Y ya nada más como una anécdota final, años después, estando en un restaurante de la zona rosa, aquel jefe de gobierno entró al restaurante y vio al licenciado Ceguera, mi tío, estábamos varios notarios comiendo, y se acercó y dice, vengo a saludar a don Joaquín y voy a decir dos cosas. Una, a ofrecer una disculpa por aquella imposición que yo me vi obligado a hacer por instrucciones del presidente, y dos, a felicitarlo porque defendió como un gran hombre una institución valiosa. Y entonces es un antecedente de defensa del colegio del examen de oposición, poco conocida, pero bueno, aprovecho para mencionarla ahora. Le debemos a Joaquín Oseguera esa valentía de enfrentarse en una época en que al presidente no se le negaba nada, ¿no? El presidente de la República era un jefe absoluto del poder, ¿no? Pues estuve con Joaquín algunos años, después presenté mi examen de aspirante, poco después de este evento, porque debo decir que después de la negativa se congeló un poco al notariado de la Ciudad de México, no se movía nada, había un gran enojo oficial con el notariado de la ciudad, pero la tormenta pasó, no se afectó mayormente al notariado, y ya entonces se soltaron los exámenes de aspirante y luego las oposiciones, y había un notario un poco mayor que yo, no notario, en aquella época era un abogado que trabajaba en otra notaría, y coincidíamos en algunos cursos de preparación del notariado. Hicimos buena amistad, teníamos igualdad de educación, igualdad de principios, y decidimos que cuando nos hiciéramos notarios nos asociaríamos. El primero que ganara la notaría abriría el despacho y el segundo se asociaría con él. Bueno, pues eso pasó. Mi amigo se hizo notario un año antes que yo, en el año del 71, y yo cuando me hice notario en el 72, me quedé un año con don Joaquín porque él no había tomado vacaciones, y para facilitarle me asocié con él un año, pero a partir del 74 me asocié con mi compañero de estudios, José Manuel Gómez del Campo, y hasta la fecha somos socios. Somos la asociación, yo creo que más antigua de la Ciudad de México, y rara porque normalmente las asociaciones son cuando hay lazos consanguíneos de padres e hijos. En nuestro caso nada más ha habido amistad. Somos socios, somos amigos, somos hermanos. Él está a punto de separarse ya por razón de edad y de salud, pero bueno, ha sido una asociación extraordinaria y tiene, igual que Joaquín Oseguera, el mismo calificativo de hombre bueno. Decían los romanos, vir bono, y ese es el mejor halago que se le puede hacer. Enhorabuena por su logro, ese logro, por compartir esa anécdota. Pues son anécdotas que bueno que me da usted la oportunidad de compartirlo, lo hago con gusto. Gracias. Y bien, ¿qué opina usted de su generación de notarios? Bueno, la generación mía de notarios ha sido extraordinaria. Han sido amigos de excelencia, todos juristas de enorme valor, de todos he aprendido mucho. Y cuando me ha tocado dirigir al notariado en la Ciudad de México y después a nivel nacional, siempre he tenido una gran colaboración y una solidaridad enorme de mis amigos. Yo creo que los notarios tenemos una cualidad de que no somos competidores, somos amigos, todos somos amigos, con un respeto absoluto del trabajo de cada quien.
y guardando siempre, tratando de guardar las normas éticas que deben regir una profesión como la es el notariado. Porque cuando se dirige a una institución como el notariado, se reciben, por un lado, alabanzas laudatorias de la profesión, que las merece mucho, y por otro lado siempre hay críticas y siempre hay detractores y siempre hay enemigos, ¿no? Y entonces el presidente en turno tiene que lidiar con no dejarse llevar por tantas alabanzas y cuidar siempre la defensa de los principios de la función. Y entonces, pues eso es lo que hicimos cuando fuimos presidentes del colegio, defender la función, que es muy fácil hacerlo, porque la función notarial es una función que está rodeada de valores. Bueno, pues como estaba yo comentando, el notariado es una profesión que apasiona. Una vez que se hace uno notario, va a ser notario siempre. Se imprime en el cuerpo una camiseta de notario, ¿no? Es una profesión que imprime carácter. Los notarios hablan, piensan, actúan, se conducen como notarios, siempre. Y aún en los ámbitos familiares es una desgracia para nuestras familias, pero no nos podemos quitar la camiseta de notario, ni aun cuando descansamos. Y es una institución también maravillosa y con un desarrollo mundial extraordinario, porque la Unión Internacional del Notariado, que surge en el año del 48 en Buenos Aires, para aglutinar los notarios que tienen estas raíces romano-germánicas del derecho y que nos han llegado concretamente a América a través de España, pues deciden unirse porque la unión, los gremios, cuando se unen, pues se organizan, se representan, se defienden. Y era importante que a nivel mundial hubiera una unión internacional. México fue fundador de la unión, fue uno de los 18 países fundadores, y 4 o 5 grandes notarios mexicanos de la Ciudad de México estuvieron en la Argentina en el acto fundacional, después siguió en España el primer congreso, en fin, es toda una historia. El notariado decía yo que es una profesión especial, porque por un lado se es abogado y por el otro lado se es fedatario público. Y como fedatario actúa como delegado del Estado. Entonces, mucha gente no entiende si el notario forma parte del gobierno o si es un particular o si tiene independencia o si depende del Estado. Es un concepto difícil de entender. Es una profesión especial por eso. En España les llaman, para distinguirlos de los funcionarios, que nosotros cuidamos en no utilizar la palabra funcionario, que no siento que no lo somos, la palabra de oficial público. En realidad nosotros siempre defendemos esa esencia del notario de ser un profesional libre, independiente, autónomo, pero que en esa especialidad de la profesión ejercemos una función de orden público. Y entonces esto se denota inclusive en nuestro sello de autorizar, porque el sello de autorizar tiene el escudo nacional. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra firma y estampamos nuestro sello, ese documento que creamos, que es un instrumento público, tiene un valor formidable, un valor de credibilidad, de certeza, de autenticidad que nadie puede discutir. Lo tiene que creer la autoridad dentro y fuera de tribunales. Es un documento que tiene una fuerza erga omnes. Y todo aquel que vea una escritura pública tiene que tener la certeza, la credibilidad, la confianza, la fe de que está leyendo un documento auténtico. Y eso es lo que sucedió en la fecha en que el notario dijo que sucedió, porque tiene la fe pública del Estado. Y entonces eso implica que se actúe dentro de la libertad con una enorme responsabilidad. No se puede jugar con un atributo estatal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto constituye en el sistema de derecho civil, del derecho escrito, del derecho romano-germánico, una fuente de prevención del derecho maravillosa. Los notarios, ahora ya en la globalización, nos califican como los gatekeepers. Somos los porteros, cuidamos la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos la llave de la legalidad. Cuando un particular se acerca al notario, el notario lo escucha, lo interpreta lo que dice, lo que quiere, cambia toda esa conversación empírica en términos jurídicos,
aplica para ello todos sus conocimientos, le aplica toda la normativa que puede estar regulando ese acto jurídico y le redacta un documento que tiene el cumplimiento de la norma, que está dentro de la legalidad, y una vez que se firma, se autoriza y se le da esa certeza, esa credibilidad, ese ser un documento inobjetable que la ley, el Estado, el derecho le da y la sociedad le reconoce. Entonces, por eso el documento notarial es un documento maravilloso. Cuando en las clases populares menos instruidas salen de la notaría con una escritura bajo el brazo, piensan que ese es su derecho, es su propiedad, ahí está. En los pueblos, ahora ya menos, pero antes, cuando alguien necesitaba obtener un préstamo, decía, te doy en prenda mi escritura, ¿no? Y entregaba la escritura con una señal de garantía de que iba a cumplir, porque ahí estaba su derecho, su propiedad incorporada, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene? ¿Qué significa esto? Pues que le da una enorme seguridad a la sociedad y permite que las relaciones humanas se cumplan voluntariamente con un documento que no va a ser discutido. Porque una vez que una escritura se autoriza por el notario, se expide el testimonio, esa escritura no puede ser atacada más que por dos vías. Una, por nulidad, porque hubiera incumplido el notario algún acto formal en la expedición de la escritura, que eso se tendrá que demostrar en tribunales, o lo que sería gravísimo, porque se demostrara que el notario ha pecado contra el principio fundamental del notariado, que es ser veraz, que se demostrara la falsedad de lo que el notario ha dicho. Eso sería ya una tragedia. Pero solamente por nulidad o por falsedad se puede atacar un instrumento. Entonces el instrumento notarial es un instrumento maravilloso. Cuando se dice que el notariado puede ser una barrera de entrada con los economistas, comparado con el derecho sajón, que ponemos trabas, que ponemos dificultades, que somos caros, pues no tienen idea, porque todas esas trabas, todas esas barreras que el notario pone son para que se cumpla la legalidad. Comentaba yo que el notariado mexicano forma parte de la familia de notarios de raigambre romano-germánica. Ese notariado que empieza hace 4000 años en Egipto, pasa a Grecia, de ahí a Lombardía, la parte norte de Italia, y de ahí donde se da ese crisol, esa fusión de los derechos germánicos y romanos, y luego de ahí pues el notariado pasa a España, y de España nos llega acá, y nosotros somos pues herederos directos de esa tradición notarial. Y frente al notariado latino, de estos países que tenemos esa tradición, pues el otro gran sistema jurídico es el sistema anglosajón, de Inglaterra y de Estados Unidos y de los países de la Comunidad Británica, sobre todo de los Estados Unidos. Y las diferencias pues son abismales. Nuestro derecho es escrito, es formal, el de ellos es consuetudinario, el nuestro es de leyes, el de ellos es de jueces, todo se tiene que resolver en tribunales, las decisiones judiciales son vinculantes, la administración de justicia es costosísima, y nosotros, a cambio de ese costo tan grande que tiene, más o menos el 3% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cuesta la administración de justicia, con millones de casos judiciales. Nosotros en el ámbito jurídico latino, pues con muchos menos notarios y mucho menos costo tenemos una función preventiva de litigio, porque lo que se trata es que cuando se va el notario no se dé el litigio, que no se tenga que molestar al juez, que no se tenga que recurrir al juez. Hay un dicho de un español, Joaquín Costa, que notaría abierta, juzgado cerrado, y eso es absolutamente cierto. Cuando hay un notariado fuerte, hay mucho menos litigios y muchos menos problemas. Las relaciones jurídicas se llevan a través del convencimiento de las partes y de la legalidad. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y para qué sirve el notario? Porque esto me decía un notario español con el que comentaba yo ayer, expresidente de la Unión y del Notariado Español, que le preguntaban a lo largo de sus más de 40 años de ejercicio, bueno, ¿y para qué sirve el notario? ¿Qué es el notario? El notario es un tercero imparcial que surge en la sociedad de una necesidad que existe en todos los pueblos y en todos los tiempos, de que haya ese tercero imparcial, preparado,
con conocimientos, con experiencia y sobre todo con honestidad, que le ayude a redactar sus contratos, sus relaciones jurídicas, que le garantice que lo que va a contratar con otra persona está apegado a derecho y que además su contrato va a tener eficiencia, va a tener efectividad jurídica. Y eso es lo que hace el notario. El notario responde a una necesidad social y por eso es útil y por eso se ha propagado pues, a países tan disímbolos del notariado latino, del mundo latino, como lo pueden ser Japón, la República Popular China, Corea del Sur, Vietnam, y que está en 87 países, prácticamente toda la América Latina, el Canadá francés, Europa, salvo la parte nórdica que tienen otro sistema, pero toda la parte continental europea, la Europa del Este y una buena parte de los pueblos africanos. Y entonces pues somos un cuerpo mundial que atendemos prácticamente a 2/3 partes de la población mundial, dando esta justicia preventiva, evitando litigios y dando certeza y seguridad. Y ahora, pues como todas las profesiones, estamos en la disyuntiva de la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Cuando hemos llegado a la época de las computadoras, del internet, de la comunicación por redes sociales, en donde se pierde la privacidad, hasta la intimidad, donde se puede lastimar a la gente, donde se pueden, como dice el señor Trump, que no lo quería yo mencionar, pero bueno, como me cae tan mal lo digo, los famosos fake news, ¿no? Y entonces se trasladan verdades y se trasladan. Y entonces viene una generación nueva, los millennials, que es la generación del touch, ¿no? Es una generación impaciente. Es una generación que busca en su teléfono inteligente o en su ordenador una respuesta y la quiere pronto. La toca y la quiere. No hay mucha capacidad para el fracaso, hay poca tolerancia a la frustración e inclusive va cambiando un poco la mente, se pierde la concentración, yo creo, se pierde un poco las habilidades matemáticas porque todo lo tiene uno ahí, la memoria, los teléfonos, todos se saben en el ordenador y entonces se crean hasta fobias, temores. Cuando no está uno con el teléfono, se siente uno totalmente desprotegido. Hay que regresar a casa por él. Ya los americanos tienen una palabra para esto, FOBO, Fear of Being Offline. Entra el terror de estar desconectado del celular y se siente uno desprotegido. Entonces, una profesión que ha durado 4,000 años, que es tan formal, tan tradicional como el notariado, se enfrenta a esta revolución tecnológica que es un giro copernicano, de Copérnico, un giro copernicano. Cuando en el siglo XVI Copérnico demostró que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, bueno, vino una revolución filosófica que después siguió Galileo Galileo, Isaac Newton, y que pues nos demuestra que la vida cambia de repente. Estamos en un proceso de cambio tipo de Copérnico. Y la pregunta es, ¿sobrevivirá el notariado en un mundo en donde estamos en un cambio y en una transformación brutal? Se pregunta cuántas actividades humanas van a desaparecer en los próximos 20 años. Muchas. ¿Cuántas empresas han desaparecido? Ahí está el caso icónico de Kodak, que desapareció, y otras más. Y entonces cada quien en su actividad tiene que hacer una introducción, un mapeo, decir, bueno, ¿y mi profesión va a durar? Porque eso está para los nuevos jóvenes. Por ahí hay algún joven que está preparándose. Estaré luchando y estudiando y esforzándome para entrar a una profesión que va a terminar. Yo siempre pienso que nadie puede ver el futuro, no sabemos. Pero yo creo que la gran cualidad del notariado es su posibilidad de adaptarse. Se ha adaptado a todos los cambios en los últimos 4,000 años y en esta cuarta revolución no va a ser la excepción. Mientras el notariado siga siendo una profesión útil, mientras el notariado siga una profesión de servicio a la gente, porque aún la tecnología, la firma electrónica, el manejo de la digitalización, pues ahora tenemos una firma electrónica avanzada, pero cuando se aplica del otro lado, porque es una operación entre ausentes,
pues nadie sabe si la firma electrónica avanzada del señor está siendo operada por el titular del derecho, o si ese señor está siendo coaccionado, o si está enterado de las consecuencias jurídicas de lo que está firmando. Estas letras chiquitas que salen en el teléfono, dice, acepta usted las condiciones de Google, tal, y si no le pone uno a aceptar, no avanza, ¿no? Se requiere un tercero, le llaman los americanos a third trusted party, un tercero confiable, que certifique que la persona que está poniendo su firma, aun cuando sea electrónica, sea quien dice ser, está informado, que tiene libertad, que no está coaccionado y que sabe a lo que se va a comprometer. Y eso no puede ser sustituido por una máquina. Por eso yo creo, en forma optimista y convencido de que mi profesión va a ser quizá de las pocas que sobrevivan en la cuarta tecnología industrial. Estoy convencido y yo aliento a los jóvenes que quieren ser notarios a que lo hagan. Y la tecnología es maravillosa, nos complica en algo, pero nos facilita nuestro trabajo enormemente. Y entonces la tecnología es simplemente una herramienta más. Como cuando cambiamos del buril puntiagudo del escriba egipcio a la pluma del medioevo o al bolígrafo y luego a la computadora, y entonces cambiamos la pluma por un ratón, por un mouse. Pues ahora estaremos en esa vía electrónica, pero la profesión como tal, mientras siga siendo útil, va a seguir siendo vigente. Yo estoy convencido de ello. Y su proliferación a nivel mundial, pues lo demuestra, ¿no? Entonces es una profesión especial, por eso decía, pero sobre todo es una profesión útil y es una profesión digna. Es una profesión de valores y el notario tiene que honrar esos valores. Entonces, bueno, pues cuando nos compenetramos en el notariado sabemos que va a seguir adelante. Y otro dato no menor, en las encuestas que se hace de la credibilidad, de la confianza que la gente tiene, porque ya se ha perdido la confianza en todas las instituciones, los políticos, los partidos políticos, los aspirantes a ser políticos, inclusive instituciones tan sólidas como la Iglesia, como valores en las familias, se han perdido. No se tiene confianza en nada. Y sin embargo, el notariado tiene una alta aceptación de confianza en el mundo. Y eso sucede aquí y sucede en España y en Italia y en Francia, en donde hay notarios. Entonces quiere decir que es una institución que puede permanecer mientras sepa conservar la confianza de su pueblo, de la gente a la que sirve, ¿no? Costos, que somos caros, bueno, no lo creo. Tenemos un arancel moderado, compensatorio, muchas cosas de nivel social, porque es otra cosa que tiene el notariado, una dimensión social de apoyar a las clases menos favorecidas. En México ha sido ejemplar el notariado, programas de regularización de la tenencia de la tierra, de titulación de vivienda de interés social, en ayuda a damnificados, qué sé yo, en las jornadas notariales, en el septiembre, mes del testamento, ahí está el notariado comprando inclusive abajo del valor de los costos, y con un arancel compensatorio para que en determinadas operaciones haya un ingreso mayor que compense y que permita un funcionamiento sano de la notaría, porque esa es otra de las ventajas. El notario es responsable del equilibrio financiero de su notaría, no gravita sobre el erario, no somos una lacra del erario que el gobierno tenga que venir a pagarnos. Entonces es otra virtud maravillosa. Y en cuanto a costos de transacción en la dimensión económica, pues eso se ha demostrado ya, porque los economistas tienen una norma que lo que no se cuantifica no existe. Y nosotros no teníamos realmente estudios economicistas del notariado. ¿Cuánto vale la seguridad jurídica de una escritura? Pues sabrá Dios, no sabemos. Pero cuando se hace un comparativo de las economías de la anglosajonas o la nuestra, a ellos les cuesta su administración de justicia, que no es preventiva, sino es represiva de sanción posterior, les cuesta el 3% del Producto Interno Bruto del país más rico de la Tierra. En los costos de transacción se ha demostrado que una profilaxis jurídica preventiva es mucho más económica que una corrección judicial de los incumplimientos de la norma. Y además es mucho más sano que la sociedad cumpla sus obligaciones voluntariamente a través de un contrato bien elaborado que las sociedades en donde tienen que cumplir sus obligaciones por una actuación sancionadora de un juez, como sucede en los Estados Unidos.
Entonces, bueno, pues yo aliento a las próximas generaciones a esta hermosa profesión. Y que, como decía Ulpiano, después derivado de, glosado por Justiniano, el notario, como abogado que es, debe honrar lo que cualquier abogado en cualquier rama tiene que ser, es defender y profundizar el Estado de Derecho. Dar a cada quien lo suyo, no hacer daño a nadie. Esos son puntos fundamentales de cualquier abogado y el notario, bueno, tiene que honrarlos. Eso es básicamente mi experiencia en mi profesión. Pues nos gustaría también que nos explicara un poco su vida personal. Bueno, pues mi vida personal, con mucho gusto. Yo creo que he sido un hombre afortunado. Nací en el seno de una familia maravillosa. Mi padre y mi madre me enseñaron valores. Mi padre era dentista, como digo. Después tuve la fortuna de casarme con una mujer extraordinaria que tiene dos cualidades. Es muy hermosa, pero no solamente por fuera, sino también por dentro. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Los 4 son profesionistas, 3 ya casados. Tengo una abogada entre los 4, pero ella, su principal ocupación es ser mamá. Entonces me ayuda en la notaría un poquito de su tiempo libre. Mi hija mayor es comunicóloga y es maestra, y mis 2 hijos varones son ingenieros. Uno tiene un alto cargo ejecutivo, ha sido próspero en ese sentido y ha tenido un desarrollo profesional muy bueno, y el otro es auditor de sistemas en una de estas 4 grandes firmas de contadores. Hace auditorías de sistemas. Son muchachos realizados, y bueno, algo bueno habré hecho en la vida, que Dios me ha compensado con 7 nietos, que es la parte más feliz de la culminación de un ser humano. Tengo 5 nietecitos, hombres, y 2 niñas. Esa es mi vida familiar. Todos me han apoyado, y lo que sí, mis hijos huyeron del notariado. Una anécdota y termino. Estaba yo en alguna época de mi vida preparando alguna conferencia que iba yo a dar, y mi hijo, el menor, que sería un muchachillo de 7 años, 6, 7 años, en el fin de semana quería ir al cine. Y entonces fue con la mamá y le dijo: oye, mamá, quiero que me lleven al cine, hay una película tal y cual que todos mis amigos han visto y quiero. Y entonces mi esposa le dijo: bueno, pues baja a la biblioteca y convence a tu padre, porque él está estudiando. Entonces, cuando bajó, entró a la biblioteca, y obviamente no lo pelé. Estaba papá, yo estaba en lo mío, ¿no? Estaba estudiando. Recuerdo muy bien que utilizó las frases: papá Rodrigo, aquí en la tierra, tú en la luna, contéstame. Ya le contesté. Y me dijo: quiero ir al cine. Y yo le dije: pues Rodrigo, no puedo, tengo muy poco tiempo para preparar la conferencia, entonces pues no te llevo. Y entonces el chiquillo realmente quedó lastimado. Y entonces me reclamó en ese momento y me dijo: ¿por qué tú no estudiaste de chico como toda la gente? Dejé mi conferencia y me lo llevé al cine. Pero eso muestra de que él ya no quería ser notario. Era demasiado estudio para eso, ¿no? Me hubiera encantado tener un hijo notario, pero bueno, no lo tuve. Pero tengo muchos amigos notarios que tienen hijos y lo gozan muchísimo. ¿Y si no hubiera sido usted notario, qué le hubiera gustado? Bueno, como dije, caí en el notariado en forma accidental. Después de haber elegido la carrera de abogado, el derecho me apasiona. Seguramente habría yo sido abogado si no hubiera sido notario. ¿Y los pasatiempos que tienen? Mis pasatiempos, pues es mi familia. Yo combino la parte del trabajo con mi familia. Tengo una casita de campo en donde soy jardinero, me encantan las flores, y entonces al grado que me dicen: tú eres jardinero y en tus tiempos libres notario. Me encanta el jardín, me encantan las plantas, me encantan los árboles, y a eso me dedico. Qué interesante. Y equilibro un poquito el descanso, el trabajo. Hay tiempo de trabajar intensamente y hay tiempo de divertirse intensamente, ¿no? Sé que ha dicho muchos consejos para futuras generaciones de notarios. ¿Alguna última reflexión o algún...? Pues puedo decir que este colegio, del cual me honré en ser presidente, es un colegio formidable.
Es el colegio más antiguo de América. No exactamente, porque el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados es unos un par de décadas más antiguo que el nuestro, pero este colegio, que se fundó en 1792, es el único colegio que desde su fundación ha actuado ininterrumpidamente en beneficio de la sociedad y de sus agremiados. Y hay huella histórica y gráfica de eso. Ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución, ni todas las crisis que ha pasado han cortado la actividad del colegio. Es un colegio que sirve a sus agremiados, los agrupa, los orienta, los representa, los defiende, y que además le da un servicio maravilloso a la comunidad. Se dan servicios gratuitos de asesoría jurídica por los notarios, hay guardias aquí y participan en comisiones en todos los aspectos que son útiles para la ciudadanía. Entonces es un gran colegio. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted por esta entrevista. Ha sido un placer escucharle, un placer conocerle. Gracias. Y espero que ustedes también hayan disfrutado mucho con el maestro. Gracias. Así que nos vemos pronto y muchísimas gracias, ya nos despedimos. Gracias nuevamente a todos.